tardes a los que sí llegan temprano. Bienvenidos a esta reunión que hacemos aquí cada semana, Brújula Metropolitana. El día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia y para eso tenemos a un invitado espectacular, especialista en el tema, el doctor Armando Rendón Corona, quien es catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Él tiene estudios de licenciatura, maestría y doctorado, y el doctorado es en ciencia política, las dos cosas, ¿verdad? Ciencia política. En ciencia social, bueno, en ciencia social y otra en ciencia política. En ciencia política. Estudió en Francia, en la Escuela de Altos Estudios, y además se ha especializado en el análisis de los movimientos sociales en América Latina, en México en particular, y con otro tipo también de estudios que tienen siempre incidencia y siempre tiene el objetivo de analizar el comportamiento social. El día de hoy nos vamos a platicar un poco sobre el derecho a decidir. Él ha hecho un análisis, un estudio y unas propuestas sobre todo esto que implica la participación ciudadana, los diferentes instrumentos constitucionales que tenemos para poder participar, entre otras cosas. Les hicimos llegar con la invitación en el correo un documento de él para que lo leyeran y lo pudieran ustedes analizar, y si no, los que no lo hayan recibido me dejan su correo y al final también se los enviamos para que lo tengan. Entonces le damos la bienvenida al doctor Armando Rendón y es un gusto tenerte nuevamente aquí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, de entrada, el tema que elegimos hoy, que lo cambiamos, por cierto, porque habíamos pensado primero dedicarle el trato a la oligarquía, cómo está enfrentando al magisterio, ya directamente, ¿no? Por el intermedio del gobierno. Pero, pues, de hecho, es el enemigo principal. Nadie había enfrentado a la oligarquía en tantos años. No había habido un movimiento directo contra la burguesía, contra la parte superior de la burguesía, hasta que apareció el magisterio. Es una cosa verdaderamente increíble y nos pone la muestra los mexicanos. Bueno, pero ese tema no lo pudimos desarrollar, le faltó el tiempo para redactar y entonces lo cambiamos para este otro tema sobre el derecho a decidir. Recientemente escribí un artículo que es el que está circulando Laura y Fabián, que le puse ese título, el derecho a decidir. El derecho a decidir es una frase que se usa para muchas cosas. Por ejemplo, para la voluntad anticipada, que se llama, es la libertad que tenemos todos los seres humanos para decidir el momento de nuestra muerte. También se usa la expresión para el aborto. Es un derecho de la mujer que ha reivindicado desde hace mucho tiempo a decidir sobre su cuerpo. Entonces también se utiliza la expresión derecho a decidir en esa materia. Y tiene varios usos. El uso más reciente que se le ha dado, no tan reciente, ya tiene un buen de años, es el derecho de secesión. Lo que conocemos desde muchísimo tiempo, el derecho que tiene la población de un territorio a separarse de otro. En este momento estoy haciendo unas fichas para el estado de Guerrero, sobre un libro que estoy terminando, ya está terminado, pero le faltan algunos detalles. Y entonces ellos no le llaman así, ni secesión, ni derecho a decidir, ni nada.
es el derecho a separarse del gobierno municipal y crear otro gobierno municipal. Entonces hay una serie de casos muy interesantes ahí en el estado de Guerrero, pero no solamente en el estado de Guerrero, en muchas otras partes, ¿no? Se ha usado muy frecuentemente en los últimos años en Gales, en la Gran Bretaña, porque ellos hicieron hace ya, va para 2 años, un referendo que perdieron por un pelo de rana para separarse, para secesionarse de la Gran Bretaña. También se ha utilizado, más en Cataluña y en el País Vasco. Hay toda una literatura allá, tienen muchísimos defensores, pero muchísimos defensores, y la población sale en las calles con el lema: el derecho a decidir, el derecho a la secesión, a separarse de España, tanto en la provincia de Cataluña como en el País Vasco. En fin, entonces yo por eso digo, bueno, si esa es la expresión que se está utilizando más en la actualidad a nivel internacional, bueno, pues nosotros también lo usamos, ¿por qué no? Entonces el derecho a decidir, porque describe muy bien el significado del asunto. Técnicamente es otra cosa. Ya hace un poco escribí este librito que se llama La consulta al pueblo, o las formas de la democracia semidirecta. Técnicamente se debe llamar democracia semidirecta, porque hay nada más 3 tipos de democracia. Nada más hay 3. La democracia representativa, la democracia semidirecta por consulta al pueblo, y la democracia directa. Por eso hay que distinguirla de la semidirecta. La democracia directa es autogestionaria, la democracia directa es autogestionaria y está progresando enormemente en las últimas décadas, sobre todo en América Latina. Ha tenido sus épocas en el movimiento europeo desde hace 200 años, etcétera. Tiene toda una trayectoria la democracia directa, pero donde más brilla en las últimas 2 décadas es en América Latina. Más adelante me gustaría traerles un trabajo que estoy haciendo, es un libro sobre media docena de experiencias de democracia directa en países de América Latina, donde se practica eso. Incluso la parte que más me gusta es la de Venezuela. Le llaman poder popular, es un concepto grande, poder popular, y desglosado, poder comunal. Una de sus aplicaciones, la más formidable que yo vea, no solo en América Latina, sino en el mundo, la experiencia más desarrollada y más profunda que yo haya conocido, que no conozco mucho, pero de lo que conozco, creo que es el ejemplo más notable que hay de democracia directa, de democracia vecinal. Un día eso me pongo de acuerdo con ustedes y me dan chance y les expongo esa idea. Bueno, entonces, el nombre, desde el punto de vista pues, de la ciencia política, es democracia semidirecta, aunque los abogados han que todo lo enchuecan, son chuecos por definición. Espero que no haya muchos abogados aquí. Le llaman democracia directa, pero cuando le llaman democracia directa, entonces ¿dónde queda la democracia autogestionaria? Que ya organiza a millones de personas en América Latina, a muchos millones. Entonces, el llamarle democracia directa a la consulta del pueblo oculta
arrincona, pone de lado este fenómeno que está surgiendo y que es la forma más profunda de la democracia y de la que derivan pues todas las demás formas. Por eso a mí no me gusta y siempre repelo pues con el uso que le dan los abogados, sobre todo los constitucionalistas, al término de, así como lo definen ellos, democracia directa. No es directa, es semidirecta. Es semidirecta porque el pueblo decide, toma una decisión pero no la ejecuta, y ahí está la diferencia, que no la lleva a cabo, simplemente decide sí o no al aborto, sí o no nos anexamos a los Estados Unidos, sí o no a tal cosa. Pero ya el pueblo, una vez que deposita su voto, sí o no, generalmente es así, sí o no a tal cosa, el pueblo regresa a su lugar y la decisión la tiene que ejecutar el gobierno. Entonces ya no es directa. En la forma directa es la población la que se reúne, delibera, toma una decisión y la ejecuta el pueblo mismo, también ayudado en colaboración con el gobierno, ya sea nacional o local o lo que sea. Entonces la acepción más, para no entrar en enredos, la mejor acepción de esto es consulta al pueblo. La consulta del pueblo encierra muchas cosas. Y se sirve de dos instrumentos, la consulta del pueblo: el plebiscito y el referéndum, o referéndum. Y cada uno de ellos tiene una serie de modalidades: referéndum constitucional, referéndum revocatorio, etc. Tiene muchos nombres, pero básicamente se reduce todo a dos instrumentos, que son el plebiscito y el referéndum. El plebiscito se utiliza para decisiones políticas, generalmente para una decisión que toman los políticos, ya sea un órgano legislativo, un presidente municipal, un presidente de la república, o el gobierno. El gobierno es el sentido que le damos comúnmente, ¿no? O sea, el Estado. Entonces, si toman una decisión de que van a hacer una torre ahí en Chapultepec, entonces, bueno, que eso se someta a consulta. Y eso me lleva a otro aspecto del asunto. La consulta al pueblo generalmente se utiliza para el gobierno nacional, pero una consulta se puede hacer para el gobierno de un estado. Por ejemplo, la consulta se va o no se va Graco Ramírez de Morelos. Todo el pueblo, si se llegara a autorizar, cosa que lo veo muy difícil porque está en manos de unos canallas, ese Congreso del Estado de Morelos, pero ahí podrían ellos perfectamente decidir, se va o se queda Graco, y que el pueblo decida, ¿no? Generalmente cuando los políticos no se ponen de acuerdo, no pueden tomar una decisión, le pasen la papa caliente al pueblo. Bueno, es el pueblo que resuelva, porque nosotros no nos ponemos de acuerdo. Pero también se puede aplicar en un municipio. Un municipio se consulta si el municipio acepta que se instale allí una empresa minera o cualquier cosa. Entonces, bueno, que se someta a la decisión del pueblo, ¿se aceptan la minera, sí o no? Y ya. Bueno, pero eso está generalmente admitido en las leyes, hay muchísimas leyes. Más para ponerles un caso, en el siglo XIX, o varios casos, en el siglo XIX, la primera consulta que se hace, la hace Napoleón en 1804, y después se han utilizado para muchas cosas. Hitler la utilizó 5 veces
para reforzar su imagen de gran dictador y todo eso. En el pasado se utilizó mucho para engrandecer a los dictadores. Pero ya en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX hasta acá, tiene un uso democrático. Tenía mala imagen la consulta del pueblo porque servía a los gobernantes, al gobernante en turno. Pero, como digo, después de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, tiene un significado profundamente democrático. Ahora, como decía, no se limita solo a decisiones del gobierno o a cuestiones legislativas. Su ámbito es de uso muy general y entonces puede ser aplicado en una colonia. La colonia puede decidir si se instala ahí un Walmart o no, lo que sea, en la colonia, en una delegación. Hace falta todavía, habrá que ver cómo va a quedar la confección de la Constitución del DF. Yo no me fío para nada de lo que vaya a resultar, pero si fueran demócratas debería incluirse el derecho de la población de las colonias y de las delegaciones, o al revés, de las delegaciones y de las colonias. Claramente asentado que la población tiene derecho a decidir sobre cualquier cosa, pero también un ejido o un sindicato. Se elige un líder y empieza a hacer en fin, lo que saben hacer, pero la base puede decidir por un referendo revocatorio quitar al líder. Entonces se puede aplicar en un sindicato, en una asociación civil, o sea, una ONG, en cualquier parte. Entonces, el derecho de consulta es un derecho de ciudadanía. Y ya que digo esto, entonces hay que referirlo a su fuente, a su origen esencial, que es el derecho de soberanía. Nosotros estamos muy apegados a una tradición muy limitada, muy estrecha y nefasta en muchos casos, de creer, porque así nos lo han repetido por más de 200 años, que el derecho de soberanía es el derecho que tiene el pueblo a elegir a sus gobernantes. Pero eso es una definición totalmente parcial e incompleta. El derecho de soberanía, los derechos, porque es en plural, los derechos de soberanía abarcan una gama de cosas, principalmente tres, o se pone la atención en tres formas. El derecho a elegir gobernantes, el derecho a vigilarlos que se comporten conforme a lo que la ley les señala. Si no se comportan así, si abusan de poder, un paso más allá de lo que marca la ley, de las atribuciones que una ley democrática, no cualquier ley, ¿verdad? Una ley, una constitución democrática le permita a los funcionarios elegidos de cualquier rango es abuso de poder. Entonces el pueblo tiene el derecho a supervisar, a vigilar, que no se pasen de la raya, a que usen el presupuesto público estrictamente para lo que está señalado, no para otra cosa. En fin, el derecho de vigilar, de controlar. La palabra control es una palabra un poco complicada porque se aplica para muchas cosas, pero también se aplica, y técnicamente es válido, para controlar al gobierno. Entonces, el derecho de control es un derecho de soberanía. El derecho a vigilar
el derecho a vigilar tiene varias manifestaciones, pero se le conoce, para abreviar, como Contraloría Social, no la Contraloría que hay en los gobiernos y en eso, que no sirven para nada, ya sabemos que no sirven para nada, sino la Contraloría que ejercen los ciudadanos sobre el gobierno, muy particularmente sobre el dinero, sobre la realización de los proyectos, sobre la calidad de los materiales de una obra pública, etc. La vigilancia es también una forma de control. Entonces, y tenemos un tercer derecho de soberanía, de los más importantes, que es el derecho a quitarlos, a quitar a cualquier funcionario electo, a quitarlo, que es el referendo revocatorio de mandato. Esto yo lo trato en el articulito este que les mandé. Gracias. Pero ahí me meto en otra complicación. Ahorita regreso sobre este asunto del revocatorio en la Ciudad de México. Pero no solamente se limita el derecho de soberanía a esos tres, porque esos derechos son la base, el fundamento de la República. La República no es otra cosa que la organización de los ciudadanos para su convivencia y para su desarrollo. La República significa eso, es una organización de los ciudadanos para su gobierno propio. Hay otra extensión que es muy significativa en los últimos años en varios países de América Latina, que es el derecho que tiene la población a resolver por sí mismo sus problemas. Que en la colonia hay baches y que hay cantinas alrededor de las escuelas, lo que sea. Entonces, el pueblo tiene el derecho de ir y cerrar las cantinas, de tapar los baches, o sea, de realizar servicios públicos, de realizar obras públicas por sí mismo, porque el pueblo lo decidió sin pedirle permiso al Congreso de la Unión ni a nadie, porque el pueblo simplemente lo decidió. Entonces ahí hay un horizonte enorme que se está experimentando. Por eso les decía que uno de estos días, si me invitan, les ven y les pongo varios ejemplos de esto, que es lo más novedoso y lo más avanzado que hay sobre las experiencias democráticas en el mundo, ¿no? Bueno, pero entonces los derechos de soberanía pues son una gama de cosas, y la esencia en todo caso es la misma, que en un territorio hay que demarcar el territorio, ¿cuál es? O el ámbito organizativo. Por ejemplo, un territorio, un municipio, una delegación, pero también una organización social, como puede ser un sindicato. Hay que delimitar primero eso. Vamos a tomar una decisión los que habitamos en esta delegación, pero eso no afecta, no implica a las delegaciones vecinas, nada más a esta, o en un municipio. Concierne a los habitantes de un municipio y no a los demás. Los demás tendrían que ser lo mismo si tienen un problema semejante. Entonces, el derecho a decidir es un derecho de soberanía y se aplica en esos tres ámbitos. Nosotros no lo conocemos porque no conocemos esos derechos de soberanía, porque el único que nos concede la Constitución, y como les digo, se ha quedado corta, muy chata, muy limitada y muy arcaica, es el derecho a elegir gobernantes. Pero una vez elegidos, el ciudadano se regresa a su casa y hace
y deja que el gobernante haga lo que se le pegue la gana. No hay vigilancia, no hay control del ciudadano y hacen barbaridades. Por eso estamos como estamos en este país, porque no hay manera de controlar, de que el ciudadano controle y tenga con la rienda corta al elegido. Literalmente hacen lo que se les pega la gana. Es un poder que es independiente, que se ha independizado por una serie de razones históricas, se ha independizado, el gobierno se ha independizado de sus electores. Entonces, nosotros debemos reclamar, de hecho, antes que otra cosa, pero también de derecho, en una constitución, por ejemplo, la constitución del DF, el ejercicio de los derechos de soberanía. No creo que los vayan a meter. Yo soy muy escéptico y conociéndolos, no creo que en arranque de democracia digan, les voy a reconocer, yo les voy a conceder, yo magnánimo y todopoderoso les voy a conceder los derechos de soberanía. Así no es, así no va a ser. Y son magnánimos, ni entienden nada, y lo único que ellos van a defender es el monopolio del poder, a como den lugar. Bueno, en este artículo que lee, ojalá un día tengan un rato para echarle un ojo. Planteó varios problemas como ese que les acabo de mencionar. Que en un orden democrático debe estar escrito claramente ese principio de soberanía del pueblo en todas sus expresiones. Aún esta última que les mencioné, el derecho de los ciudadanos a realizar su voluntad sobre un territorio, sobre una organización, que es una cosa muy novedosa, digamos que es la parte más avanzada, no solamente en la teoría, sino sobre todo en la práctica. Bueno, entonces, con esta calentura que se traen de una asamblea constituyente y que redacta una constitución, etc. Hay una universidad en Narbona, hicieron unos foros y yo participé en uno de esos y presenté una ponencia y como esas ponencias, esos foros son muy a la carrera, pues yo presenté unas cuantas cuartillas y luego regresé a mi casa y lo desarrollé más o menos, y es la versión que les planteo, ¿no? Aunque merece desarrollo es mayor, ¿no? Pero quizá deberíamos hacer un foro muy amplio, o muchos foros más bien, para examinar el proyecto de constitución. Y entonces eso requiere de algunas precisiones que tienen que ver con la consulta al pueblo. En numerosos casos de constituciones nuevas que se han elaborado por distintos procedimientos, pero constituciones nuevas, se somete a la decisión popular si se aprueba o no un proyecto de constitución, y a eso se le llama referendo constitucional. Lo mismo para abrogar o derogar una ley, que es el caso de esas leyes de educación y derivados, porque afecta a varias otras leyes sobre educación. El pueblo tiene perfectamente el derecho de abrogar una ley mediante consulta al pueblo. No lo han propuesto los maestros, requiere de un gran esfuerzo. Bueno, recientemente se oye mencionar esta salida, pero en los meses anteriores o los 2 meses anteriores no.
pero es una solución. Ahora, hay que jugársela, llamar al pueblo a una consulta si se abrogan partes de la reforma constitucional, las leyes secundarias y terciarias, etcétera. Se requiere de un trabajo de convencimiento muy grande en todo el país y con toda la población. No está tan fácil. Y los únicos que tienen la capacidad de hacerlo en este país, o los que más capacidad tienen para hacerlo, son los maestros. Lo han demostrado N veces ya en 30 y tantos años. Ellos sí pueden hacerlo. Esa sería la vía larga y definitiva, pero no tenemos esos derechos de consulta en la Constitución. Claro que se puede hacer por vía de hecho, pero ¿cuántas no hemos hecho consultas democráticas o consultas ciudadanas, como se les llama? Por ejemplo, en el 93, 320,000 ciudadanos fueron a votar porque el Estado, porque la Ciudad de México fuera el Estado 32. Y no pasó de ahí, porque el gobierno no reconoció el resultado. Era una consulta ciudadana, no institucional. Y entonces, una consulta nacional tendrá un peso político y moral enorme, pero los gobernantes tienen en la mano el argumento de que no está jurídicamente reglamentado, y entonces no se puede hacer. No es válida una consulta, pero sí es un recurso ciudadano. Entonces ya no entrarán los 80 y tantos millones que están en la lista nominal de electores, pero un buen número de ciudadanos darían una constancia de su voluntad. Y los últimos días yo oigo esta propuesta mencionar, y me parece muy interesante, que, bueno, no nos toca a nosotros, son los maestros que tienen que resolver, estudiar bien esta cuestión y tomar el camino. Ellos saben, tienen sabiduría, ellos saben lo que hacen. La primera vez que hubo una consulta al pueblo en América Latina fue en Uruguay, en 1905. O sea que ya pasó un buen tiempo de eso. Y en el camino hay decenas de experiencias, muchas experiencias de aprobación popular de constituciones nuevas, muchas, incluso realizadas por gobiernos no democráticos, incluso toleradas por las dictaduras, como la de Pinochet. Incluso en esas condiciones extremas de una dictadura sanguinaria como la de Pinochet. Ha habido muchos casos de constituciones aprobadas por el pueblo. Y más particularmente, habrá que mencionar cómo se organizan. Generalmente en la ley se hace un enunciado muy general de que el pueblo tiene derecho a hacerlo, a opinar, a decidir sobre tal cual cuestión. Y entonces se fija un porcentaje de ciudadanos, de acuerdo con el padrón electoral, un porcentaje de ciudadanos que tome la iniciativa y pasa a la Asamblea Legislativa, al Parlamento, al Congreso, y allí ya se procesa el mecanismo. Lo más importante es que sigan los tres pasos que están considerados en la mayoría de las constituciones
que admiten la consulta legal. Se elige una constituyente, una asamblea constituyente. Se elige una asamblea constituyente a todos sus miembros. ¿Qué es eso de que a 60 sí y a 40 no? Eso es una vacilada, es una tomada de pelo. A todos, diputados especialmente elegidos para elaborar una constitución, nada más para eso. Y a un lado sigue sesionando el Congreso elegido, el Congreso ordinario, el normal, pero ese es otro órgano representativo del pueblo, una asamblea constituyente que va a elaborar y a instituir una nueva constitución. Es otra cosa, es otra cosa. No borra, no elimina al Parlamento ya establecido. Puede, una vez constituido, sí hacer a un lado al Parlamento. Les voy a decir dos casos. En 1999 se elabora la Constitución bolivariana en Venezuela. Un acontecimiento impresionante porque es la constitución más avanzada que uno puede imaginar en América Latina en ese momento, cuando Venezuela está sola, absolutamente sola, no hay ningún otro gobierno de avanzada en el continente. Y el que había antes, el único que había elegido popularmente era el de Allende, y lo derribaron a la mala. No había otro, exceptuando Cuba. Cuba se fue aparte en casi todo, porque también Cuba sometió en el 92 su reforma constitucional a una consulta al pueblo. Bueno, pero aparte de Cuba, el único lugar donde se admitió el referéndum constitucional, y ahora se le revierte, como lo sabemos, ¿no? Quien instituye ahí el referéndum revocatorio. Bueno, esa constitución se sometió a consulta al pueblo y fue aprobada por una gran mayoría, más de 2/3 de la población aprobó la nueva constitución bolivariana. Y se constituye en un poder originario. La Asamblea Constituyente es un poder, se considera un poder originario, un poder instituyente que va a remodelar las instituciones del Estado. Entonces, ese poder constituyente declara que todos los poderes elegidos antes sean se declara su caducidad, pues, y entonces se convoca a nuevas elecciones. Chávez tenía un año y pico de haber sido elegido, otra sorpresa impresionante para América Latina, ¿no? Bueno, pues se somete el presidente, gobernadores, presidentes municipales, todos a nueva elección. Y se disuelven órganos del Estado, como la Suprema Corte de Justicia, la Corte Electoral y otras instituciones, y se convoca a ser renovadas y a ser elegidos sus miembros de nuevo. Es un caso raro, es un caso excepcional, en donde el Estado se refunda a partir de la existencia de una asamblea constituyente. Bueno, el segundo caso se va a dar en Ecuador en el 2008. La Asamblea Constituyente redacta la nueva Constitución, elige un comité ejecutivo de la Asamblea, etcétera, y declara disueltas las instituciones, igual que en Venezuela.
Entonces convoca, también el presidente Correa tenía meses de haber sido elegido y se convoca nuevas elecciones de todo, porque el Congreso que existía allí, la Asamblea Nacional, era completamente corrupta, politiqueros, chafísimas, yo creo que aquí les ganamos, tenemos más chafos aquí que allá. Bueno, total que tenemos dos casos en donde el Estado se renueva prácticamente de cero a partir de una asamblea constituyente, porque se considera a sí mismo como un poder instituyente que va a generar las nuevas instituciones. Son hechos increíbles, insólitos, ejemplo para el mundo entero y sobre todo para América Latina. Una vez que regreso otra vez al tema, se elige una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente se lanza a las calles, a las organizaciones sociales, a pedir opinión, Y entonces hay una cosa muy interesante que es la legislación callejera. Entonces la población en asambleas, en las calles, en los sindicatos, en locales, en cualquier parte, se reúne a discutir cómo quiere que el artículo tal que se refiere al derecho de los trabajadores a sindicalizarse, etcétera, que quede redactado así. Y entonces los diputados van, los diputados de todos los partidos, van y recogen la opinión popular y empieza el trabajo de síntesis de la nueva Constitución. Por eso es una Constitución formidable, la del 99, y esto se va a repetir, sobre todo se va a repetir en Ecuador en el 2008, se va a repetir en Bolivia, en un proceso muy conflictivo porque la derecha racista opuso todos los obstáculos posibles entre 2007 y 2009. Finalmente en 2009 se somete la nueva Constitución a un referendo constitucional y la población sale a votar y por abrumadora mayoría vota que sí. Pero se siguió el mismo procedimiento. Salen los diputados constituyentes a la calle, consultan las comunidades, sobre todo en el caso de Bolivia, las comunidades indígenas, todo el mundo opina, los diputados recogen el sentir nacional y redactan la nueva Constitución. Y la población está conforme como quedó. Claro que las derechas votaron en contra, en los tres casos, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, votaron en contra, pero perdieron. Pero ejercieron su derecho a votar, ejercieron su derecho a estar en contra y votaron en contra y perdieron. Y ven, les cuento esta historia de los tres pasos, porque es elección de diputados constituyentes, la deliberación, cómo se elabora el documento constitucional, luego el referendo constitucional. Son tres momentos. Y aquí, ¿en qué momento estamos? Se les ocurre elaborar un procedimiento que es un simulacro, es una mera falsificación. Nos imponen un documento que no fue aprobado por nadie. Aquí, ¿a quién aprobó esa resolución? El oscurito que negoció Mancera con sus contrapaches, con Peña y demás, para frustrar, para, como se dice, para ahogar en el huevo una gran transformación de la ciudad donde residen los más acendrados demócratas de este país. Yo no digo que no haya en todas partes, ¿no? Pero aquí hemos dado muchas pruebas en la ciudad de lo que queremos y nunca nos han respetado. Bueno, entonces confeccionan esa pseudo asamblea constituyente,
60 a elegir y 40 nombrados, con sacando cuentas, porque ellos son buenos para eso, para que la población, o sea, la parte democrática de la ciudad, no pueda ganar nada. Ellos confeccionan sus mayorías. No podemos esperar de que la población pueda iniciar nada. Luego, hay otro procedimiento oscuro y también siniestro. El documento no sale de una consulta abierta a la población, de que todo el mundo opine y reclame y haya foros en toda la ciudad, deliberativos, la gente disputa, se pone de acuerdo o en desacuerdo, pero que queden claros los desacuerdos, etc. ¿Dónde está? Se formó un comité que está por ahí en un rincón oculto, que dirige el dueño del tema, que es Muñoz Ledo, con sus socios ahí, y ellos redactaron ya un documento y hacen el simulacro de que están recibiendo opiniones aisladas, no producto de una deliberación, sino de opiniones aisladas que les van y les allegan los empresarios, obviamente, y sus contrapaches, asociaciones civiles que son empresariales, y alguno que otro ingenuo que va y les lleva ahí una cartita, y ellos confeccionan y hacen lo que quieran. En el procedimiento está que Mancera sea el que presente ese documento a la Asamblea Constituyente. Él no es el producto de la Asamblea Constituyente. Entonces, un grupo por allí oculto que nadie eligió, se monta y se pone por encima de una Asamblea Constituyente. Es una burla. Por eso digo que es una falsificación, y les he citado un poco algunos ejemplos latinoamericanos, que hay un montón, pero los más notables son esos tres que les acabo de mencionar. Entonces un grupillo oculto y ocultándose a la ciudadanía de la Ciudad de México, elabora un documento que va a presentar un siniestro personaje que es Mancera, para salirse con la suya, donde yo no creo, como soy incrédulo, o más bien descreído, no creo que en ese documento esté atarle las manos al capital de la industria de la construcción. Está despedazando la ciudad y se va a tomar la ciudad para hacer lo que quiera. Yo quisiera ver si Mancera, que es cómplice de ese capital inmobiliario, autorice que se le van a atar las manos al capitalismo inmobiliario. Yo quisiera ver eso, entonces retiro lo dicho y me plantaré en el Zócalo a desmentir mis barbaridades que suelo decir. Afortunadamente no voy a correr ese riesgo. Y luego van a votar, ellos van a votar con sus mayorías ya confeccionadas, van a votar, lo van a aprobar, y luego van a tener el descaro de someter a la aprobación plebiscitaria su documento, y nos van a embarcar a todos con urnas en casillas y todo lo que ya sabemos de los procesos electorales, para que vayamos a decir sí o no al nuevo documento. Pero fíjense cómo la ciudad reaccionó. 70% de la población, 72% de la población se abstuvo y no fue a votar por esos pseudoconstituyentes. La población ya votó. Para mí que la población ya votó. Y si ellos insisten en hacer su simulacro, muy probablemente les va a ocurrir lo mismo, porque no es una expresión de la voluntad popular. Bueno, hasta ahí un poco el procedimiento de eso, que
no es una auténtica asamblea constituyente, ni será una auténtica consulta al pueblo. Entonces, en el artículo que les menciono, que les mandé, me refiero muy particularmente al derecho a decidir que mencioné al principio, y a los derechos de soberanía de los que se mencionaron hace un rato. Pero yo quiero hacer hincapié en dos aspectos del derecho a decidir. Uno, que naturalmente debe incluir la revocación del mandato. Me voy al meollo de la cuestión que me preocupa, que me interesa, de la consulta al pueblo. La consulta al pueblo, pues prácticamente no debe haber restricciones. Se ponen restricciones para maniatar la consulta. Por ejemplo, se prohíben en muchas constituciones de los estados, porque ya analizamos todos los estados que tienen leyes de participación ciudadana y así les llaman para lo general. Entonces hay una serie de requisitos. El pueblo no se puede meter en el manejo del presupuesto. Es una cosa, no se puede meter en el manejo del ejército y la fuerza pública. Pues por el estilo. En cada estado el gobernador en turno ahí le mete su cosecha y hay un montón de prohibiciones. Prohibido meterse en los asuntos del presupuesto. ¿Y a título de qué le prohíben al pueblo meterse en lo que sea? Y sobre todo, conociendo la inmensa corrupción del Estado mexicano en todas sus partes, de punta a cabo, de los pies a la cabeza, en todo. ¿Cómo se les ocurre prohibirle al pueblo que no meta las manos en el presupuesto? Nomás ustedes imaginen la cantidad de dinero que se le ha destinado a las policías y al ejército, a las fuerzas armadas, para volver al pueblo, porque son cientos y cientos de miles de millones de pesos. ¿Para qué? ¿Para qué? Uno diría, bueno, en los últimos 10 años liquidamos el narcotráfico y la delincuencia organizada, ya no hay, ya podemos salir a los antros, a emborracharnos en la noche y dejar abierta la puerta. ¿Cuál? Vivimos exactamente igual que antes. Y es más, volvemos a los tiempos de Calderón, esa sangría cotidiana, que el pueblo bien puede decidir, bueno, tu fórmula de entregarle tantísimas cantidades de dinero a Genaro García Luna y a todos los canallas que traen azorrillado a este país, lo vamos a destinar a otra cosa. Y el pueblo va a organizar de otra manera el combate a la delincuencia. Le vamos a echar un montón los 120, bueno, vamos a quitar a los bebés y a los niños chiquitos, pero a todos los demás les vamos a echar un montón y vamos a acabar de un día para otro con los delincuentes, comenzando de arriba para abajo. Y ese dinero lo vamos a utilizar para otras cosas, no para pagar a las policías, no para cárceles, vamos a utilizar para regenerar la vida nacional. El pueblo no debe tener, no tienen ellos por qué prohibirle al pueblo que no se meta en algo. El pueblo puede decir sobre todo, y en el caso de nosotros en México, sobre todo de los recursos públicos, cuánto se debe destinar a educación, cuánto a la salud, cuánto a la generación de empleo, etc. El pueblo tiene derecho a decidir cómo va a construir su futuro en los próximos 10, 20, 50 años. ¿Qué va a hacer con el medio ambiente, etcétera? El pueblo tiene que decir, y todo eso pasa para el presupuesto. Por lo tanto, toda restricción a la consulta al pueblo debe ser
excluida, vamos a utilizar la palabra excluida, para no meternos en Honduras, rechazada de plano. No se le puede poner al pueblo restricciones de ninguna naturaleza, es el derecho de soberanía. El derecho a decidir es el derecho de soberanía. Y al soberano no se le pueden poner condiciones. ¿Por qué el soberano? El soberano significa, ustedes van a diccionario, ¿verdad? Que es el poder superior. No hay un poder por encima del soberano. El soberano es el poder superior. Y el soberano es el pueblo. Y entonces el pueblo, así mismo, así se puede poner restricciones, ¿no? Supongamos la pena de muerte. Por azares del destino, es una mera suposición, toco madera, pero supongamos que la pena de muerte la aprueba la mitad más uno y el 49.9 perdió. Entonces el pueblo mismo se instituyó una figura que se le va a revertir, que es inhumana, etc. Pero el pueblo decidió y no hay nada que hacer. Pasados 3 años o los que sea, se vuelve a someter al pueblo. Se aprueba o no el derecho de muerte, o sea, la ejecución de los delincuentes. Yo pienso que los delincuentes deben ser tratados. En mi foro interno siempre pienso, esos canallas deberían ser lanzados todos al Pacífico, que se los coman los tiburones. Y luego me desdigo públicamente. Bueno, entonces regreso a otro punto que le estaba mencionando. Estos ejemplos los pongo porque ¿qué va a tener ese proyecto de constitución que presente Mancera y Muñoz Ledo, que presenten en los próximos días? ¿Qué va a contener? Son algunas cosas medio aceptables que ya tenemos y que no hemos ganado a pulso durante décadas, como la política social, que no es ninguna generosa concesión de Mancera. Yo no sé por qué pusieron a este ejemplo del mal ahí, hay culpables, pero no me voy a meter en eso. Dudo del contenido, pues, y algunas cosas serán positivas, no lo dudo, que algunas cosas serán positivas porque ya están establecidas, porque ya han sido, digamos, que son parte de los usos y costumbres y de una cultura democrática que tiene la ciudad, y no podrían ponerse en contra o tan en contra de esa cultura política que tienen los citadinos. Y yo me aplico nada más a esta parte que es el derecho a decidir. De ahí yo pongo énfasis en un aspecto de la cuestión, que es la revocación de mandato. En dos partes, una muy conocida y muy sabida y muy razonable, y parecería que no haya objeción alguna, parecería, pero yo quisiera verlo ahí escrito con letras de oro, ¿no? El pueblo soberano tiene el derecho a revocar el mandato de sus elegidos, porque acuérdense que AMLO 2 veces se sometió de una manera un poco técnicamente mal hecho y poco representativo, y el principal defecto de esas 2 experiencias en las que él se expuso a la ciudad a que le ratificaron, ¿no?, si continuaba gobernándola, estuvo mal hecho, digamos, ¿no? Pero la intención es buena, la intención ya nos mete en ese camino, y debería ser, pues, entonces válido para cualquier elegido, un diputado,
un delegado, que más tarde van a ser presidentes municipales, ¿no? Pues los presidentes municipales con su cabildo, con todo el cabildo, porque a todos los vamos a elegir. Eso va a decir la Constitución, que va a haber ayuntamientos por elección popular. Entonces, todos los ayuntamientos, presidente municipal, cabildo, todos los elegidos podrían ser revocados. Naturalmente los delegados, claro, con ciertas reglas. Por ejemplo, el de que no haya un referendo hasta después de los primeros 2 años de gobierno. Y luego hay restricciones que en muchas constituciones hay, que no se vuelva a hacer otro referendo sino hasta pasados 2 años. Supongamos que un funcionario gobierna 6 años, el gobernador, entonces hasta pasados los 2 años, una vez probada su ineptitud, su gandallez o lo que sea, entonces se convoca a referendo revocatorio. La sola convocatoria es problemática y los requisitos está el diablo. ¿Para cuánto les gusta que por iniciativa popular, no por iniciativa de los legisladores, sino por iniciativa popular, se convoque a referendo revocatorio? Tenemos un padrón de 6 millones y cacho en la ciudad, el 1%. Les digo que en esos detalles está el diablo, porque tendríamos que fijarnos con mucho cuidado en que fuera el mínimo de ciudadanos solicitando la consulta, el mínimo. Una vez reunido el requisito, fíjense ustedes lo complicado que está el asunto en Venezuela, para bien, porque hay 3 pasos. En el caso de Venezuela, digo para bien porque eso le da un respiro un poco al gobierno chavista, ¿no? En esta circunstancia. El primer requisito es que haya un 1% de los ciudadanos que hagan la solicitud, y luego viene un 20% de los que aprueban la convocatoria, 20%, en el caso de Venezuela son 4 millones. Y finalmente, cuando ya se aprueba la convocatoria, pues participa el electorado. Más o menos el padrón debe estar en 19 millones. Bueno, imaginemos el caso de la Ciudad de México, si tenemos 6,5 millones en la lista nominal de electores, entonces tendríamos que, a ver, ¿quién sabe sacar cuentas? El 1% para que se tome la iniciativa. Y así tal cual la van a recibir los legisladores, porque es una decisión legislativa, ¿no? Entonces la recibe el legislativo y la turna al procedimiento ordinario de cualquier ley. Entonces lo pueden mandar a la congeladora tranquilamente, como lo hacen cada vez que quieren, ¿no? Lo mandan a la congeladora y nadie sabe, nadie supo. De tal manera que, pues, que si hay una iniciativa popular de revocación de mandato del elegido, debe ser tramitada en el legislativo sin dificultad, sin obstáculos, para que pase, no como cualquier iniciativa de cualquier diputadillo que tuvo la ocurrencia de una ocurrencia, no, porque es una iniciativa ciudadana, y una iniciativa ciudadana tiene mucho mayor peso que la ocurrencia de un diputado o la ocurrencia de un partido. Tiene que tener mucho más peso la iniciativa ciudadana que las iniciativas a las que tienen derecho, pues esa es su función de los partidos políticos y los diputados, etc. Hay una serie de procedimientos que tienen que ser facilitados para que el ciudadano pueda hacer uso de ese derecho. La parte más escabrosa del asunto
que obviamente nadie va a estar de acuerdo, y seguramente como las ponencias que mandó la universidad las mandaron a esa mitad comisión, seguramente que se carcajearon cuando leyeron lo que estaba yo diciendo allí. Todo funcionario público puede ser sujeto a revocación. Todo funcionario, quiere decir no solo los elegidos, sino también esos secretarios de no sé qué, directores generales de no sé cuánto, todos. Son, más bien ustedes cómo en el trato entre el Congreso Federal, la Cámara de Diputados y el Senado, cómo tratan a los funcionarios. El funcionario Muñoz les planta encima y los mira feo y los pone de rodillas. Y ahí van con el sombrerito en la mano los diputados a hacer antesala ante el secretario de Agricultura o quien sea, a pedirle al patroncito que le haga favor de darle un dinerito porque sus clientes le están exigiendo y no hay dinero. Vean el trato humillante que siempre en la historia de este país le han dado los gabinetes de gobierno a los representantes populares, o sea, los diputados y senadores. Y eso pasa aquí, y pasa naturalmente en los estados de la República, peor en los estados. Los diputadillos de todos los partidos están pagados, los de la oposición. Lo vimos cuando empezó a descomponerse el PRD, todos los gobernadores les pasaban un billete y ponían de rodillas. Lo peor es que ponían de soldado a los diputados de la oposición, que debieron haber sido siempre de oposición. Los corrompieron y destruyeron la oposición. La corrupción destruyó la oposición. Entonces, el problema está a nivel nacional, pero también en la Ciudad de México, es un problema que tiene que ser resuelto por consulta al pueblo. Destituir al director de la policía, este canalla que nos pone fotomultas para enriquecerse. ¿Ustedes saben cuántos millones se pueden llevar cada mes de fotomultas? Son empresas que llegan a saquear. Cualquiera vende las esquinas, vende las calles, venden todo lo venden. Bueno, todos entonces deben ser sujetos a revocación. ¿Cómo se le hace? Porque, por ejemplo, a un diputado por el distrito tal, la votación total de todos los partidos fue de 200,000 votos. Entonces, para revocarlo, tendría que reunirse 200,000 votos, 200,000 más un voto para revocarlo al diputadillo, ¿no? Del distrito no sé qué. Bueno, esa es una regla más o menos razonable, pero hay otro. Pero el problema está en que el director de policía nadie lo eligió, lo nombraron, y es el hombre más todopoderoso de la ciudad. Vean ustedes, conforme asciende la resistencia popular, cómo asciende el poder de los jefes policíacos, del ejército, etc. Valdría la pena que un día examináramos cómo se ha configurado ya el esquema de una dictadura con apariencia legal. Ya están ahí todas las piezas para armar el rompecabezas. De hecho, la dictadura está en curso. Nomás vean cómo trata a los maestros y manda a Peña a asesinar en Nochistlán y etc. Pues eso es dictadura. Bueno, ¿cómo le hacemos aquí en la ciudad para destituir al jefe de la policía o al canalla, a ese que vendió Chapultepec y el otro que les concedió el corredor Chapultepec, que afortunadamente por consulta fue rechazado? Entonces se echaron para atrás en ese caso, no en todos los demás casos de la ciudad, ¿no? Donde están, en fin, ustedes conocen cómo está la ciudad. El meollo de la cuestión es de que el poder no está solamente en Mancera, pero Mancera nombra a todo un montón, cientos, es que son miles
de funcionarios con poder. Y el delegado hace lo mismo. El delegado tiene a su mando cientos de gente con poder. Bueno, ¿y los ciudadanos qué? Entonces, la solución está en la consulta al pueblo, otra vez, en el derecho de los ciudadanos a quitar a cualquier funcionario por elección o por nombramiento. Y ahí es donde le vuelve a torcer raro, porque como les digo, cuando vieron la mental comisión y documentos que campajearon, y este iluso y este idiota, no se le ocurre. Pues no es tan idiota la propuesta, porque el verdadero poder está ahí. Entonces, preguntémonos dónde está el poder. El poder no es un edificio, el poder es una relación de fuerza. Entonces, bueno, fuerza contra fuerza. A Almeida nadie lo eligió, ni al otro, ni al otro, ni al otro, a nadie los eligió. ¿Qué hacen como la ciudad lo que quieren? Entonces, que la ciudad tenga poder sobre ellos. O sea, el ciudadano, en las demarcaciones, la ciudad como totalidad, las delegaciones, los municipios y aún las colonias. Porque habrá alguna figura inferior, intermedia, abajo del ayuntamiento, porque ya van a ser municipios, las delegaciones. Entonces, en las colonias habrá delegados del presidente municipal. Entonces, como los hay en los municipios en el país, entonces, pues también a ellos, a todos. Yo digo que el soberano, el pueblo, debe tener el derecho a quitarlos a todos. Pero el problema es técnico. ¿Cómo se le hace? Y ahí deberíamos todos ponernos a cerebrearle. ¿Cómo hacerle para reunir una cantidad suficiente de votos? O sea, la parte técnica del asunto, para destituir al jefe de policía o al director general de no sé qué, y a los de obras, y al de finanzas, y a todo. Y que sea un procedimiento ágil, eficaz, accesible al pueblo. Ese es el meollo de la cuestión, porque yo no dudo que vayan que la nueva constitución que estén elaborando venga algún enunciado muy vago, muy general, que el pueblo tiene derecho a ser consultado para cosas legislativas y políticas. Una cosa se va a decir, ¿no? Bueno, pero no es suficiente. Ahora, el ejercicio, con eso quiero concluir, el ejercicio del derecho de soberanía, del derecho a decidir sobre una ley, sobre una política, el derecho a decidir frecuente, usado con frecuencia, crea la cultura democrática que necesitamos. Es bueno tener muchas consultas, tenerlas a cada rato, ahora aquí, ahora allá, ahora en toda la ciudad. Es el único freno, en ausencia de otras cosas de las que gente habla, es un instrumento muy accesible que tiene el ciudadano para controlar el poder y para someterlo a una voluntad aceptada o consensuada por el pueblo. Es decir, no a los megaproyectos, no a esto, no al otro, transporte público, restricción del automóvil privado, etc. Que las grandes decisiones sean grandes y chiquitas según la dimensión del territorio, sean tomadas por los ciudadanos de cada demarcación. Eso es muy eficaz para controlar el poder público, que se manda solo hasta la fecha, después de la independencia, que llevamos más de 200 años, el poder se manda solo, y es independiente y es intocable. Entonces, un instrumento para tenerlo sujeto con la rienda corta es la consulta al pueblo. Digo, en ausencia de otros mecanismos, porque hace falta, y eso ya es otro cantar, algo en lo que debemos reflexionar. ¿Cómo debe organizarse el ciudadano?
las múltiples maneras en que los ciudadanos se tienen que organizar para dirigir su vida. Una organización vecinal para toda la ciudad, para controlar los recursos, las obras, las vialidades, para controlar todo. Y para que los ciudadanos en masa salgamos a resolver los problemas. Más por decirles un ejemplo imaginario. En una semana, entre todos, resolvemos el problema de la basura. Esas 13.000 toneladas diarias de basura que producimos, en una semana lo resolvemos entre todos. Para comenzar tenemos que ver de qué está hecha la basura y entonces, y se trató la problemática que hay alrededor de la basura, o sobre la vialidad, o sobre lo que sea, con la participación ciudadana mediante múltiples formas organizativas para que el ciudadano no solamente esté esperando que si tiene un bache venga el gobierno a tapar el bache, para que los ciudadanos salgamos todos a tapar el bache, etc. Es otro mundo, esa es otra dimensión de los problemas que debemos desarrollar en función de un proyecto de sociedad, de un nuevo mundo en que vivir, de nuevas relaciones sociales, etc. Pero eso es de otro contar. Yo nomás quería hablarles de esto, de la consulta, así muy alfabetosamente y breve. Gracias. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Hacemos. A ver, Juliancito, pasa. Vamos a la ronda de preguntas rápidas para poder concluir con. Sí, porque no se oye. Sí, maestro. Buenas noches. Es muy buena la idea esa. Pero mi pregunta es, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato? Es muy buena la idea, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Julián, si tomas el micrófono, por favor, para que te escuchen los compañeros. Bueno, la pregunta que yo le hice al señor es que es muy buena la idea de controlar al gobierno, pero la gran pregunta es ¿cómo le vamos a poner el cascabel al gato? Desgraciadamente la mayoría de nuestro pueblo es muy apático y tendría que ser esto a través de una propaganda masiva para que hagan caso, porque de lo contrario no veo que presten atención. Bueno, mientras llega el papel, uno por uno, de las 32 entidades del país, entidades federativas, porque ya somos la Ciudad de México entidad federativa, no nos dice el Estado, ahí no dice, la reforma constitucional no dice que la Ciudad de México es un Estado, dice que es una entidad federativa. Son claves, por los Robles, ya se imaginarán, y los hermanos de Rutero, echaron a perder esa ley. Era mejor la del PRI, por decirles, a mi modo de ver, era mejor la ley de participación del PRI que la que hicieron ellos. Fue regresiva la que hizo perder, o sea, necesitamos también reformar esa ley. Y ya esa ley ya no está en manos de la constituyente, sino de la Asamblea Legislativa. Y ahí, a gritos y sombrerazos, lo tendríamos que hacer, ¿no? Con movilización. Tiene mucha propaganda, porque hay mucho atarantado. Hay que reconocer que en mi propio corazón, en el pueblo mismo, hay gente que toma en contra de sus propios intereses y nos arrasan a todos a la narcofosa.
Bueno, yo pues estuve haciendo algunos apuntes y los voy a nombrar rápido. Habló usted de secesión, luego habló de derechos, no habló de derechos en general, muy importante lo que usted dijo cuando habla del derecho de soberanía. Los derechos económicos como que siempre ahí los tienen, ¿no? Los tienen como producto de derechos políticos, pero como derechos económicos, como transformación, creo que se habla muy poco, ¿no? Luego habló de democracia, 3 tipos de democracia, habló de instituciones y creo que está replanteando nuevas instituciones a partir del pensamiento comunitario. Luego habla de ley, yo veo que en todo esto hay lo que se llama la ley de menor esfuerzo, ¿no? Que el sistema siempre se aprovecha de esto, ¿no? Y la democracia representativa precisamente tiene eso, ¿no? No te preocupes, yo voy a resolver el problema. Y eso viene desde Dios, la creencia, ¿no? ¿Quién era el poder absoluto? Era Dios. Y luego, ¿quién es el poder absoluto? Los reyes. Era Dios, los reyes. Ahora, ¿quién es el poder absoluto? Pero al final son poderes representativos. O sea, que el pueblo lo asuma. ¡Ay! Yo digo, y me recuerda muy bien lo que dijo Carlos Marx. Carlos Marx dice que la piedra angular en el Quijote era la iglesia, en Carlos Marx fue el Estado. Nos hemos tocado con el Estado, Sancho. Entonces un poco esa imagen, ¿no? ¿Y qué dice Marx para mí? Como se hagan ilusiones, el Estado está ahí. Y es a través del Estado donde hay la transformación. Entonces para mí el Estado es un Estado procesal. Pienso en Gómez, que maliza le dieron sus amigos a Job, ¿no? Para mí Job plantea el Estado procesal, ¿no? Y usted habla del derecho de soberanía, me parece excelente cuando usted hace la propuesta muy velada por ejemplo, o sea, el pueblo tiene que asumir, no nada más en lo político, sino en lo económico concreto. Si a una comunidad pequeña yo me pongo de acuerdo contigo, ¿y qué? Yo digo bienes y servicios, que es lo que yo manejo, ¿no? Si yo tengo un proyecto de abasto en común, y al final siempre llego a lo mismo, tenemos que darle soluciones en lo micro a problemas económicos. O sea, que no hay pan, que no hay esto, que no lo hay lo otro, nosotros lo tenemos que decidir. Y le pongo un ejemplo muy simple, que es en vida yo lo viví. En esa época estaba el PAN de mi general, no sé si alguien se acuerda de él. Íbamos a luchar contra el PAN Bimbo. Ya andaba también hasta los Obrador. Y un día yo le invité a una conferencia a un amigo mío. ¿Cuál es la pregunta del señor? Perdone, pero estoy haciendo preguntas de esta manera, ¿no? Está haciendo una referencia. Sí, pero yo creo que el señor me entiende muy bien a dónde voy. A ver, dejemos que concluya, compañeros, por favor. Sí, ya seguimos. Y yo lo llevé a una plática, el señor oyó media hora, y después de una hora levantó la mano y dice: yo soy gerente de producción de Bimbo en Irapuato. Y dijo dos, tres cosas que a mí me impresionan. Dice: nosotros, como Bimbo, creemos en Dios. Y como Bimbo nos ponemos de acuerdo. Y cuando le preguntaron quién es tu Dios, mi Dios es el dinero. Y dijo, y levantó el polvo: y nosotros sí somos cooperativistas. Y explica por qué. Dice: a ver, ustedes nunca nos van a quitar de donde estamos. El pan Bimbo, hasta ahí en Iztapalapa, en el rincón más arriba, está. ¿Y qué? Porque nosotros nos pusimos de acuerdo. Y habla del proceso, lo que el pan Bimbo domina en el mercado. Dice, y repitan ustedes lo mismo. ¿Sí? Porque un pan Bimbo, el costo de producción es de 7 pesos, está en cualquier tienda. Entonces, al final, yo creo que el punto central para mí es que tenemos que también trabajar los derechos económicos, no muy en serio. Y decidir el presupuesto es algo muy inteligente de usted. Me parece sensacional. Ahora hay que empezar a buscar las formas, que no es nada más la Constitución, sino la práctica, ¿ya? Sin pedirle permiso a nadie, empezar a actuar. O sea, que están las rutas, simplemente la desobediencia civil, que usted ha trabajado mucho, ¿no? Pero buscar nuevas formas para que esto, porque el Estado
no es vegetariano. Es carnívoro. Es carnívoro. Bueno, como quedamos, ¿no? Cada uno, yo creo que el compañero tiene mucha razón, porque yo la aludí porque es otro tema que tiene su complicación, pero yo estoy perfectamente de acuerdo. Si se redacta la nueva Constitución, yo no espero nada de ellos, pero vendrá dentro de poco tendrá que ser una reforma a esa Constitución. Entonces, ahí debe figurar un capítulo de la economía social y la propiedad social, y puede haber más o menos, digamos, 10 o más fórmulas de propiedad social que emplean las cooperativas. Hay cosas que se tienen que poner en la ley para que sea obligación de todos, ¿no? Y sobre todo la gente que ejerce el poder público. Pero hay otras cosas que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, y ya, sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Por ejemplo, un instrumento, ya que invocaste aquello de la resistencia civil, nosotros podemos poner de rodillas y desbaratar a Bimbo con todo el que sea unos grandes poderes de la oligarquía mexicana, no consumiendo Bimbo, punto. La técnica para hacerlo es el boicot. No hemos visto nunca un trabajo nacionalmente o en la ciudad coordinado, bien dirigido, de boicot pero nosotros podemos poner de rodillas de un día para otro a Bimbo, ¿no? Si AMLO fuera ese demócrata que a él nos gustaría que fuera, pero que no es, llamaría al pueblo a hacer el boicot a esto, el boicot al otro. Y yo creo, por ejemplo, a mí se me ocurre que los profesores que estaban aquí, ya no sé si están, eso de los bloqueos a Walmart y a Liverpool, todo me parece excelente, pero hay otro instrumento que también es muy poderoso, que es el boicot. Una población consciente y de manera constante y perseverante durante un largo tiempo puede tener un efecto también muy grande en el caso de esas empresas de la oligarquía. No se trata solamente de secuestrar, incendiar los camiones de Bimbo o lo que sea, como Michoacán, lo que sea. Se trata de sencillamente lo consumir Bimbo, ¿ya? Pero yo nomás insisto en esto, porque la Constitución así lo dice. La soberanía radica en el pueblo, que la ejerce, así dice la Constitución, que la ejerce a través de sus representantes. La Constitución de Brasil, que era muy buena, porque era la que se hizo despuésito de terminar la dictadura militar. La Constitución, artículo 5, dice: la soberanía radica en el pueblo y él ejerce directamente y a través de sus representantes. Y lo que nosotros necesitamos que diga aquí la Constitución es que la soberanía del pueblo ejerce directamente. Eso es todo, tan sencillo, tan chiquito como eso. Eso es todo, ¿no? Y más cosas que se me ocurren, pero ¿vas a pasar? pues estamos todos. Todavía no he llevado la cuenta. Camarada. Efectivamente, camarada. He dicho en varias ocasiones que el problema no es la compra del voto. Puede comprar lo que quiera la oligarquía con su dinero. El problema de fondo para... Aquí también te compran la oligarquía. ¿Perdón? Aquí también puede comprar cualquier cosa, dice, ¿no? Puede comprar lo que quiera. Aquí también. El problema es la venta. Si yo me vendo o si el pueblo vende su voto. Es ahí donde está la esencia de la cuestión. Estoy sordo de este ruido.
Mi rival es mi propio corazón. Ok, en ese sentido, vengo pensando, reflexionando de tiempo atrás, ¿qué hace falta para que la voluntad popular se exprese y participe? Desde la academia, desde los medios, los politólogos, analistas, hablan de lo bien o mal hecha que está la reforma actual a la constituyente y lo que es... Todavía no la conocemos, los cambios que se van a realizar en cuanto a la elaboración de una constitución en la Ciudad de México, que si fue una imposición, que si fue una maniobra, que si fue un acuerdo, que si fue una decisión popular. El punto es que tenemos 75%, dijiste 72, correcto, de abstención en la participación en las elecciones pasadas. Esa gente, ¿cuándo se va a expresar? Y cómo nosotros que estamos activando, somos activistas, somos miembros de una organización, podemos motivarlos a que participen. Si vamos a tener un porcentaje de abstención de esa naturaleza, la oligarquía va a seguir haciendo lo que quiere. Y en el 18 nosotros vamos a necesitar mínimo 25 millones de votos solo para el Ejecutivo, y no va a ser suficiente que nosotros cambiemos el Ejecutivo, necesitamos también cambiar el Congreso, porque si no va a estar maniatado el presidente que sea a realizar cambios o derogaciones, por ejemplo, de las reformas estructurales. El punto desde en esa visión es ¿qué hace falta? Y retomaría la pregunta que hizo el compañero acá, ¿cómo poner el cascabel al gato para que la gente despierte? Si no, nos vamos a acabar con conceptos, con teorías, tan sencillo como esto. MTS, Movimiento de Trabajadores al Socialismo, lanzó su candidatura para la constituyente anticapitalista. Lograron 10,000 votos. ¿Qué es lo que se puede? No está mal que ellos propongan un proyecto anticapitalista. En ese sentido, nosotros consideramos que no es posible que la gran cantidad de la población, la mayoría de esta, se exprese por un proyecto anticapitalista. Y es por eso que se hace una elaboración, si tú quieres, reformista, pero el problema sigue siendo que ni siquiera nosotros, y estoy hablando de Morena, tenemos la capacidad de poder lograr la expresión masiva como para lograr esos cambios. Y me preocuparía mucho que efectivamente en el 18 otra vez nos quedemos a 0.5%. Sí. Así es un problema grande la abstención, pero hay que interpretar cada cosa en su momento, en su contexto. Yo voto por Morena y muchos como yo votamos por Morena, y hay un buen grupo de representantes en esta. Pudo la ciudad hacer otra cosa, votar por Morena y tener los 60 diputados o representantes elegidos, pero los ciudadanos mandaron a la goma la consulta, su constituyente y todo su proyecto. Los ciudadanos mandaron a la goma ese proyecto. Cada quien lo decidió a su manera, así lo decidieron, y entonces, bueno, ellos van a hacerlo, pero no, carece de legitimidad. En conclusión, esa constituyente carece de legitimidad. Haga lo que haga, es ilegítima de origen, sí, aunque sea muy buena. Y eso de cómo lo vamos a hacer para que los ciudadanos participen, bueno, pues ese es el misterio de misterios. Bueno, cuando encontremos la fórmula, está cabrón. Sí, aquí ya está, ¿eh? No, va a participar la gente. Maestro, pase, por favor. Aquí el compañero, no, antes, acá adelante. Hay otro maestro que también quiere. No, aquí el compañero. Por eso.
no eres profesor? No. Bueno, va a hablar el profesor. Muy buenas tardes, noche. Nosotros somos profesores de Chiapas y gracias al doctor por darnos esta oportunidad. Estuvimos escuchando atentamente, grabamos todo el informe que nos dio en ese sentido. Me llamó mucho la atención de una propuesta que daba, donde dice por qué el presupuesto no es se le ha dado equitativamente a todas las, ¿cómo le puedo decir? A todas las secretarías en esta cuestión a la educación. Por ahí decía que si la UNESCO, pues, la UNESCO establece que para que la educación sea objetable aquí en México debe tener el 12%, el 8 al 12%, se nos da el 3.8%, por eso nuestro nivel educativo le echamos la culpa al maestro que no avanza si estamos mal en ese tipo. Bueno, la pregunta es en sí, ¿a qué le tiene el gobierno a hacer una propuesta para que el secretario de Educación sea un docente? La otra misma pregunta es, ¿por qué no propone que de la base del magisterio sea el secretario del sindicato o un docente? Si esto fuera, no sé la pregunta. Disculpe y buenas tardes. Bueno, respondo muy brevemente. Obviamente que el sector de educación no entiende nada, pero no está ahí porque entienda. Ahí lo puso la oligarquía para golpear, para desbaratar la fuerza del magisterio. Su función no es educar ni guiar a nadie, no, es ajeno, es un porro, es un instrumento de la violencia del Estado, o más precisamente, es el hombre de la oligarquía para golpear, para desbaratar al núcleo de resistencia más importante de México. Eso es clarísimo para todos, ¿no? Por eso les decía hace un rato, les hice un comentario, el magisterio se está enfrentando directamente con la oligarquía, cosa que debemos hacer todos. Morena, yo no soy Morena, yo no estoy con Morena, pero estoy afiliado, tengo mis reservas, pero no es el caso de eso, sino que la única fuerza que enfrenta a la oligarquía en este país es el magisterio. Y luego hay una serie de luchas chiquitas, un poco por todos lados, contra una minera por aquí, contra un carro por allá, etc. Pero el núcleo fuerte, y quiero decir que nos pone la muestra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo mismo que ustedes hacen, unirnos en un gran frente nacional para enfrentar a la oligarquía, que es la que verdaderamente tiene el poder en este país. Y nosotros, pues son menos instrumentos, Peña y Junior, y son menos instrumentos, y son menos instrumentos de la oligarquía. Es el gobierno de los gerentes y de las transnacionales, por el propósito a persona, ¿no? Eso de corporativizar, eso en realidad no importa. Si hay estructuras democráticas en el sistema educativo, en realidad no importaría mucho que fuera un docente, ¿no? Yo esperaría que al frente de la educación estuvieran gentes muy esclarecidas, y se habla mucho, por ejemplo, de Beethoven, Poder en fin, de gente esclarecida, pero eso tiene que decidirlo también la sociedad. No puede dejarse en manos del gobernante, el pueblo, ¿no? Todo el sistema educativo debería ser dirigido de manera colegiada y por delante poner a la gente pues más esclarecida. Eso es lo que yo pienso. Pero el cómo es lo colegiado,
la forma democrática de dirigir las instituciones, y una institución como la educación básica, la educación básica, ¿no? Todas las universidades, obviamente, todo. Ya es la última vez porque van a cerrar. Buenas noches. Tenemos un vacío cultural tremendo desde nuestras bases. Voy a tomar una poesía de un castizo que dice: rencores no le van a mi señorío. ¿Por qué rencores? Creo que lo estamos hundiendo en X y Z. Si perfectamente sabemos qué tenemos como gobernantes, ¿por qué están dándoles tiempo a esa basura? Rencores no le van a mi señorío. Y esa es la primera frase que nos da lo que decía el maestro, el doctor, de la soberanía. Cuando yo me sé quién soy, cuando sé cuánto valgo, sé cómo defenderme. Pero si no sé quién soy, ahí está el vacío que desde 1938 nos quitaron de la educación. Una sola materia, historia del arte. En esta nos mostraban la valía y nos la daban desde los 6 años a los 10. La siguen dando, pero no en todas las áreas. Y después de los 12 años, ¿para qué? Para cubrir la hipocresía. Y a esa edad, ¿a qué te dedicas? A las mujeres, por mi parte, y las mujeres a los varones. Ya no nos entra en las cosas de valor. A ver. Gracias, maestro. Bueno, solamente un comentario a lo primero que dijiste, que cuando me siento ciudadano, me siento soberano, parafraseando, ¿no?, el asunto. Pero yo voy a mencionar la parte oscura del asunto, que el régimen priista, pues el régimen está destruyendo la ciudadanía y cada vez son más los no ciudadanos. Es un concepto, no-ciudadanos. Y entonces probablemente puedan convertir a la mayoría en no ciudadanos. El que vende el voto es un no ciudadano. El que vota bajo coerción es un no ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces, la dignidad de la persona pasa por la ciudadanía, ¿no? Un componente muy importante de la dignidad de la construcción de la persona es la ciudadanía. Pero se han empeñado en desbaratarlo. Sí, desde la ONU. Maestro. Para que nos sepamos quiénes somos. Exacto. Adelante. Sí, buenas noches. Miren, efectivamente nos sentimos muy complacidos al estar aquí con ustedes y escuchar al maestro. Miren, quisiéramos compartir un poco lo que hemos hecho así brevemente sobre el tema de manera práctica en el movimiento magisterial y un poco en el movimiento popular, porque los maestros estamos en todo, menos en nuestra casa, estamos en la comunidad, quiero decirles. Bueno, miren, en primer lugar, sobre la lucha magisterial, nosotros cuando iniciamos el movimiento, bueno, desde un poco antes, de cuando estábamos estudiando, me acuerdo, ya empezábamos no estábamos trabajando todavía, pero ya estábamos platicando, ¿y qué íbamos a hacer ya cuando íbamos a estar trabajando? Porque tenemos un sindicato y lo seguimos teniendo, que decide por los trabajadores, a espaldas de los trabajadores. Esa es una decisión vertical. Entonces, nosotros fuimos ejercitando a partir del inicio del movimiento magisterial el 23 de mayo de 1979 lo siguiente:
empezar a informar sobre el tema, X temas, analizar la problemática y finalmente que los trabajadores decidieran, ¿sí? Ahí estaba el representante sindical, ahí está y ahí sigue estando. Esta manera de decidir es precisamente una parte de la sociedad, en una estructura de la sociedad, que en este caso es el sindicato. La decisión es horizontal, es decir, el representante informa, analiza junto con los trabajadores, pero son los trabajadores los que deciden. Esta es la otra forma de decidir, y creo que esto nos ha dado resultados, porque a pesar de que se corrompan algunos dirigentes, por ejemplo, que se vayan, aprovechen el prestigio que tienen el movimiento, se van por una presidencia municipal, por una diputación, que no ha habido muchos, pero por eso vive precisamente el movimiento ministerial, porque la decisión la toman todos los trabajadores y por eso estamos vivito y coleando. Bueno, en el movimiento popular, igualmente también aquí se mencionaba sobre la cuestión de una organización vecinal. Nosotros tenemos una experiencia en el movimiento urbano popular en una colonia que se llama Las Granjas, kilómetro 4, que está precisamente en la periferia de la ciudad, que se fundó en 1983, y en donde algunos maestros estuvimos ahí, y pues efectivamente tuvimos muchos problemas, pero hay un representante en cada manzana, se reúnen los representantes de toda la manzana convocados por la directiva de la colonia, se informa cuál es la problemática, se va a las asambleas de manzana y el domingo acuerdan, por ejemplo, el de ir a arreglar las calles. Esta también es una decisión horizontal y pensamos que desde abajo estamos construyendo el poder que de una u otra manera necesita nuestro pueblo, y creo que para allá vamos, ¿sí? Nosotros siempre hemos priorizado la construcción del movimiento de masas, la construcción, en este caso, en esta última etapa, en este periodo de 3 meses, en Chiapas y en Oaxaca, pero voy a hablar de Chiapas. Los padres de familia han retomado la defensa de la educación pública. Es un poco arriesgado lo que voy a decir, pero la verdad es que falta mucha suma todavía, y aquí hay que hacer el esfuerzo, ¿sí? Y yo hago una invitación a todos ustedes con toda la humildad, que hombro con hombro marchemos. Gracias. Bueno, lo que dice el compañero toca muchas cosas y merece una discusión más amplia. Ya han tenido, creo, discusiones aquí sobre el momento ministerial, pero tiene esa arista en la que debemos poner atención. En primer lugar, se ha convertido en un movimiento popular, principalmente en Chiapas. Ya no es solamente magisterial, sino es popular, y eso implica un nuevo programa, otro programa más amplio, y organización, también organización popular, como la vecinal que él menciona. Eso es todo el horizonte de la democratización de este país, que está contenido en ese texto. Hay un anuncio ahí muy importante en esa experiencia, porque aunque ya sabemos que ha habido la APO en Oaxaca, y hay también el equivalente, la Asamblea del Popular de Guerrero, y así sucesivamente,
Eso es lo que hay que hacer, nos están poniendo la muestra, nos están enseñando en eso y otras cosas, ¿no? Pues sí, ya maestro. Bueno, pues ya es conclusión. Ay, No podría ser como comercial fuera de sí. Bueno, pues entonces ya no nada más nos resta que le agradezcamos al maestro su presentación y sobre todo pues que nos haya dado esta breve introducción a los diferentes instrumentos de participación ciudadana, que creo que debemos de leer bien el artículo que él nos hizo llegar para que podamos hacerle preguntas y lo invitemos posteriormente a que precisamente hagamos una explicación más amplia de todas las dudas que nos surjan de toda esa parte de donde que se va a hacer de esta parte de los temas que quedaron pendientes, porque es un tema que no se puede abarcar en una sesión y es muy breve, pero sí quedó claro, ¿no? La parte de la participación y de la revocación, y que nos invita precisamente a todos a que pugnemos para que esto se lleve a cabo en esta Ciudad de México. Entonces procedemos a darle las gracias nuevamente y a entregarle un reconocimiento. De parte del Brújula Metropolitana, que le hace un reconocimiento en este día, que es justo bastante interesante, aquí al doctor Armando Rendón, por el tema del derecho a decidir, que como dice Laura, es un tema bastante amplio, que yo creo que se tendrían que llevar más sesiones. Este es un pequeño reconocimiento, maestro, por toda su aportación. Les agradezco de parte del Brújula.